por 3 días, y pues allá las autoridades y los delegados que asistieron hablaban de que no era necesario hablar de binacionalidad, de pueblos binacionales, sino que teníamos que hablar de pueblos plurinacionales. Pueblos plurinacionales. ¿Qué quiere decir que son pueblos plurinacionales? El ser binacionales les restringe a los pueblos indígenas en frontera todo, digamos, todo el tema, ¿cierto?, de la identidad como tal. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que parten desde el artículo 96, hablan acerca de la binacionalidad, y cuando hablan de la binacionalidad están hablando de 2 países, ¿sí?, que es Venezuela y Colombia. Bi quiere decir 2. Bi quiere decir 2, ¿cierto? Pero resulta que es que ustedes tienen otras nacionalidades, entonces el bi ya no aplica, ¿cierto? Y es el tema de la nacionalidad, ¿cierto? De la nación Yucpa, por ejemplo. Los pueblos indígenas, más que ser pueblos, son naciones, ¿sí? Entonces estábamos hablando de otra nacionalidad también, ¿sí? Entonces, más de 2, estamos hablando de plurinacionalidad. Entonces, por eso tenemos que empezar ya a adoptar, compañeros del pueblo Yucpa, ya no hablar tanto de binacionalidad, ¿cierto?, sino de plurinacionalidad. O sea, el pueblo indígena Yucpa es un pueblo plurinacional. Igual aplica para los demás pueblos indígenas que estén, ¿cierto?, en situación de frontera. Los Guayú son plurinacionales, los Uguas son plurinacionales, los Barí son plurinacionales, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a adoptar los conceptos propios, ¿cierto?, que han determinado nuestras autoridades, nuestros líderes, nuestros sabios, para empezar y seguir construyendo el futuro, ¿sí? Una consulta. Lo que pasa es que los pueblos indígenas siempre decimos que el territorio latinoamericano es de nosotros. Entonces, ¿por qué de pronto referirnos solamente a los que están en condición de frontera y no como general a todo el pueblo indígena? Porque los indígenas estamos en todo lado, ¿sí? Al menos los quichua estamos en todos los países de Latinoamérica y hasta Europa y Asia hemos migrado, ¿sí? Entonces, pensaría yo que al menos en Latinoamérica hablar de que todos los pueblos indígenas son plurinacionales, ¿sí? Diría yo. De acuerdo, sí, porque cada pueblo indígena, según sus condiciones de movilidad, ¿cierto?, han empezado, digamos, a tener nuevas experiencias, nuevas vivencias, y empiezan a ser nación en donde estén, ¿sí me entienden? Eso pasaba con los compañeros en el Putumayo, ¿no? Hay un tema, y es que la nación, como se concibe desde Occidente, tiene 3 requisitos. La nación es territorio, población y gobierno. Eso es como Occidente considera que se debe entender que es una nación. Los pueblos indígenas no necesariamente se rigen con esos 3 principios. Los pueblos indígenas, por ejemplo, los nómadas no tendrían territorio, pero eso no quiere decir que ellos no tienen población y que no tienen gobierno. ¿Qué es gobierno? ¿Para ustedes qué es gobierno? Gobierno es cómo se toman las decisiones, quién las toma, y ustedes quién dicen que toma las decisiones. Por ejemplo, acá está el cacique. El cacique, ¿ustedes cómo están organizados? Está la gente, ¿no es cierto? Están todos los yucos. Población. Y eso es la población. ¿Y ustedes cómo se organizan y dicen, venga, necesitamos a alguien que hable por nosotros? Cacique. Entonces está el cacique. Cacique. Pero adicionalmente el cacique hay líderes. Sí. Y además de los líderes está, por ejemplo, gente que tiene funciones dentro de la comunidad, como los profesores, ¿no es cierto? Y todo esto está dentro de la población, porque todos son yucas. El cacique, por ser cacique, no deja de ser yuca. El líder, el yuca. El profesor, el yuca. Entonces acá tenemos población, ¿no es cierto? Tenemos el primer requisito para el gobierno. Cuando nosotros nos distribuimos así funciones,
y decimos el cacique es el que toma las decisiones. Conjuntamente con el pueblo. Ajá, Eso es bravísimo. Sí, porque no. Entonces las decisiones del cacique van sumadas con la población. Pero digamos que no se puede juntar a toda la población, sino que toca tomar una decisión rápida. Ustedes le confiaron al cacique ese trabajo. Le dieron El poder. el poder. Y eso tiene unas responsabilidades. Sí. ¿No es cierto? Así que toma la decisión. Exacto. Los líderes también tienen poder. No tanto como el cacique, pero también tienen Sí, claro. poder. También toman decisiones y también toman decisiones con el pueblo. Pero entonces si ven que ya acaba menos, la cabeza es el cacique. El presidente. Exacto. Y finalmente está el profesor o los de... Yo pongo el ejemplo del Cultura, profesor. educación. Hay muchos roles, hay muchos El papeles. cacique es el De cultura también. Artesanos, artesanos, etcétera. Hay muchos. La sabiduría que son de los ancianos. Ancianos, vea, El consejo ancianos. de ancianos, qué sé yo. Ancianos son muy importantísimos. Sí, claro, porque ellos son los sabios. Ellos son los sabios dentro de la comunidad. Ahí está el punto. Pero si ustedes se van a dar cuenta, todo esto que estamos diciendo no es nada más que un gobierno. Historiadores y todos son ellos. Eso es gobierno. Es lo mismo, es lo mismo. Acá en Occidente, la estructura del poder de Occidente, tanto en Venezuela como en Colombia, tenemos a un presidente, tenemos unos ministros. Debajo de los ministros, esto es una estructura nacional, pero local también hay una estructura paralela. Entonces, así como tenemos ministros, tenemos gobernadores, tenemos alcaldes, y a la par, por acá por el ladito, tenemos las otras entidades como Defensoría del Pueblo, Contraloría. Fiscalía, Procuraduría, Fiscalía, y ellos operan en todos estos niveles. Ellos actúan frente a todo esto. Pero a lo que yo les quiero decir es que en Venezuela y en Colombia así se concibe un gobierno. Es un gobierno piramidal. Y acá está la gente. El pueblo. Entonces, quien toma las decisiones por todos es el presidente. La cabeza. En teoría, el poder reside en la gente, en teoría, y por eso es que nosotros como gente, como pueblo, elegimos al presidente. Pero eso no es así. Eso no es así. Eso está escrito así, pero eso no es así. Lo cierto es que el poder es así. Los pueblos indígenas tienen una distribución parecida, pero al contrario. Entonces acá los pueblos indígenas tienen a la población. Están arriba. Y por eso es que era muy importante lo que decía la señora. El cacique toma decisión, pero no sin la gente. Tiene que ser, porque si no el pueblo decide de que no puede estar ahí. Porque, porque el cacique a lo que sobrepasa ¿El Congreso qué papel jugaría ahí? ¿Ustedes cómo? Pues vengan y me ayudan. Vengan y me ayudan. ¿Quién viene a que me ayude? Porque ya les conté cómo es Occidente. Ahora ustedes cuéntenme cómo son ustedes. ¿Quién es el más importante acá? ¿Quién toma las decisiones? Mire, en la comunidad ancestralmente, actualmente, nosotros con la pirámide que usted hizo totalmente del gobierno, República Bolivariana Venezolana, igualmente como República de Colombia, igualmente eso es totalmente lo que siempre esa pirámide nunca reconoció, pero en Venezuela nunca los indígenas fueron reconocidos en ese
en la pirámide que usted lo construye ahí. Entonces, ancestralmente, en las comunidades eran un solo cacique. Para un cacique. Un cacique ancestralmente. Cacique. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la política entra al territorio indígena y según cambio totalmente de los caciquismos, poco a poco ahora es que cada pueblo tiene su cacique, porque ancestralmente era un solo cacique para toda la... Había cacique en cada pueblo, pero cacique como alcalde, como dices tú, un alcalde ahí. Su merced está diciendo algo muy importante, y es que hay una diferencia de cómo era antes a cómo es ahora. Entonces hagámoslo. Entonces, ancestralmente Era un solo era cacique. así, y ahorita miramos cómo se hace ahora. Y entonces ahí vamos mirando cómo era antes y cómo era ahora. Entonces, ancestralmente, un único solo cacique para todas, por ejemplo, nosotros estamos divididos, por ejemplo, por cuentas. O sea, somos los donde estamos. ¿Sí? El espacio de un pueblo grande. Es un territorio grande. Son 4 pueblos grandes que solamente manda un solo cacique para todos. Pero en cada pueblo había, como dices tú, como un alcalde, un cacique comunitario, o sea, que podía mandar, por ejemplo, como un alcalde, en una comunidad organizando la... Siga, su merced, la estamos escuchando. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo tiempo ya en los tiempos que han pasado, ¿qué pasó? Que después que hubo Toromo, o sea, pueblo grande, pero un solo cacique. En cada caserío, por ejemplo, como para que ustedes lo entiendan, ¿no? Porque para nosotros, en cada caserío manda un líder o un cacique comunitario. De la villa. Tinacoa está antes de Japreria. Entonces, un cacique para que abarcaba 5 comunidades, y cada comunidad a su vez tenía un líder. sí, y esos caciques ancestralmente había comunicación, había una asamblea para toda la sierra de Tinacoa, para toda la... No existía esa comunidad. Amicha. No. Tinacoa. Muchos años. Nehemé, Japreria, Aroy, Siracta, Toromo, Yasa, Tocuco. Tinacoa, Micharroa. pegamos, pero esto que está Bueno, Cuando entonces sería nosotros ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centros pilotos. Estos 7 centros pilotos, vamos a decir, hablamos el mismo idioma, pero también ellos tienen su diferente dialecto. Voy a poner un ejemplo. Yo soy del Tocuco. Y yo para decir el Tocuco a mi compañera, yo lo puedo decir, ella también el Tocuco. Yo le digo a ella, una tutu.
ya saben lo que les estoy diciendo, pero mis compañeros no van a entender, porque ellos dicen una lata, por ejemplo. Sentate ahí con una lata. Entonces ya es bastante diferente, ¿ven? Sin embargo, nos entendemos. Sin embargo, pero de igual manera tienen su cultura diferente. Por lo menos los compañeros de Siracta. Los compañeros de Siracta, cuando es la fiesta de los niños, es algo muy hermoso. Y yo me iba desde mi comunidad de Tocuco y muchos se venían de esta comunidad para Siracta, porque les encantaba la cultura de Siracta. Es decir, también como yo soy de Tocuco también, pero hay otro, como decir, mi mamá es de Chaparro, mi padre era de Tocuco. Y como decir, yo tengo familia en Siracta, ¿ves? Yo como digo, agarro un poquito de acá y agarro un poquito de acá, como decir, mi mamá habla muy bien el Chaparro. Chaparro es otra comunidad, al lado de mi padre habla de Tocuco y mi mamá habla como decir, más como decir, como decir. Muy bien. Ustedes están contando unas cosas muy importantes porque vean, eso que ustedes están diciendo, que cada una de estas poblaciones, si bien tienen unas pequeñas diferencias lingüísticas, culturales, de todas formas hay una unidad y esa unidad está representada en el cacique. ¿Por qué? Porque a pesar de esas diferencias, ustedes decidían tener un único líder, porque era más lo que los unía que lo que los diferenciaba. Y eso es importante, porque eso pasa en un país. Si ustedes van a ver qué tiene en común una persona que vive en Pasto a una persona que vive en La Guajira, o qué en común tiene una persona que viene de Leticia a que vive acá en Cúcuta. Son culturas muy diferentes, pero hay algo que los une, es algo que no se puede medir. Eso es por una historia que dice, cuando uno tiene abuela, ¿no? Cuenta todo. Dice, ¿por qué nosotros hablamos así? ¿Por qué nosotros tenemos en todos los espacios que ya tienen ahí, en una... ¿Por qué estamos así? Porque hubo un tiempo, no sé si es el tiempo de comunismo, que hubo tiempo a la exterminio de los pueblos indígenas, pero no pudieron. Entonces, cada familia fue hundiendo a toda la sierra de Perijá, cada quien en sí. Hubo miedo, hubo guerra. Hasta entre nosotros, hasta los pueblos indígenas hubo guerra, porque ellos no podían pisar nuestra tierra, así sucesivamente pasaron. Por eso es que hablamos distinto, pero somos lo mismo. Lo único los abrevias son los que no lo entendemos, es otro idioma. Entonces recuerden, nosotros estamos hablando que tenemos población, territorio y gobierno. Cada comunidad tiene su gobierno, cada comunidad. Población, territorio y gobierno. Esta sumatoria nos hace una vaina que se llama nación. Resulta que cuando llegaron los españoles e hicieron las fronteras que después se replicaron con los países republicanos, no tuvieron ningún problema en decir que la serranía del Perijá se dividía en dos. ¿Quién dijo que eso era así? ¿Por qué dijo que era así? Pero dividieron la serranía del Perijá en dos. Y de un momento a otro eso se convirtió en Venezuela y eso se convirtió en Colombia. Pero ustedes van a decir, ¿y a nosotros qué? Porque es que el problema sigue siendo el mismo. Yo les pregunto. El territorio siguen siendo sus montañas. Reconocemos La población sigue estando acá y sigue estando acá. Y el gobierno sigue estando en cabeza del cacique. No el presidente Duque ni el presidente Juan Guaidó o nada.
o Maduro, o quien sea que sea el presidente de Venezuela, según cómo se ve. Pero entonces, bajo esa situación, los yucpas de la serranía del Perijá tienen territorio, tienen población y tienen gobierno. Por eso es que la nación no se habla de Venezuela ni se habla de Colombia, sino se habla de la nación yucpa. Ustedes son yucpas indistintamente de esta línea imaginaria trazada por los blancos españoles. Pero entonces nosotros no nos podemos desentender de Occidente, porque nosotros tenemos que hablar con Occidente. Por eso no nos podemos quedar tampoco en estas discusiones que de pronto no nos llevan a nada. Es lo que está diciendo el compañero Pedro. Si ustedes que nacieron de este lado, ustedes por la ley de Venezuela son venezolanos. Los que nacieron de este lado, por la ley de Colombia, son colombianos. Nuestra constitución, que es la que le dice... ¿Pero qué nace cuando están viajando en el avión? Si nace un niño en un vuelo de avión, imagínense esa pregunta jurídica que se muera, ¿no? Ahorita le explico ahí, profe. Usted viene a rajar, usted viene a corchar. Que ya le pasó, dice. Oye, esa es una pregunta filosófica. Donde el niño chilla, si chilla en Colombia es colombiano. O sea, por ejemplo, anteriormente, nosotros, o sea, los tatarabuelos, ellos se lo pasaban en Colombia, se lo pasaban, o sea, había, por ejemplo... Era territorio ancestral. Claro, Sí, donde ellos se sentían, de hecho, yo conozco una comunidad. Y nunca supieron quiénes Ica se nacieron en llama la Colombia, comunidad. quiénes... Esa comunidad se muda. Cuando ya la tierra no es productiva, ya se cambia para otra. Entonces, Forman su casa en otra vean, parte. compañeros, Y entonces, a lo que vamos es que una persona que nazca acá, un yucpa, que nazca acá en Venezuela, tiene, primero que todo, tiene la nación yucpa. Pero Pero adicionalmente, espera un momento, le termino la idea y ya la dejo ahí. Ajá, está bien. La nación tiene nacionalidad yucpa, ¿cierto? Pero adicionalmente la Constitución de Colombia dice que los pueblos indígenas que estén en estos espacios fronterizos tendrán la nación del otro país, no la de Colombia, pero guardó silencio frente a la tercera nación, que es la nación indígena. Entonces, así como ustedes son nación yucpa, también hay nación guayú, también hay nación uwa, Nación Agua. Agua, Barí, y todos son naciones diferentes. Acá está la compañera Barí, que nos diga ella, su territorio, su comunidad y su gobierno existen. Indistintamente Colombia, Venezuela, el gobierno Barí existe. Entonces, la Constitución no dijo eso, pero nosotros vamos a corregir la Constitución. Correcto, porque... Entonces, el yucpa que nació acá en la serranía del Perijá, en su territorio ancestral, es venezolano, colombiano, binacional y yucpa, por lo que es plurinacional. Y ahí va de la mano con lo que estaba preguntando el compañero Ronnie. El compañero Ronnie tiene una situación, y es que ellos hacen parte de un pueblo indígena, los quichuas y también los ingas, tienen una connotación, y es que ustedes se mueven libremente, pero tienen una connotación más de permanencia en su territorio de las montañas. Pero los pueblos, como el quichua y el inga, no. Ellos tienen unas prácticas comerciales de hace milenios que los llevan por andar por toda América. Entonces, ellos venden sus productos, comercializan sus productos en toda América. Y entonces ustedes van a ver que ellos tienen una condición muy especial. Y es que ellos en territorio, hay veces no es tan claro. No quiere decir que ellos no tengan territorio ancestral. Ellos lo tienen todo allá en torno de la cuenca del antiguo imperio inca. Pero eso no quiere decir que esto es un poquito más difícil de explicar. Porque todo el mundo sabe que
que acá, por ejemplo, los Nasa están en el Cauca, que los Guayú están en la Guajira, que los Aguá están en Nariño, todo eso el mundo lo sabe, que los Yucas están en la serranía del Perijá, pero entonces los pueblos nómadas, los que no se quedan en un punto, sino que van andando, pareciera que ese concepto del territorio no es tan claro, como los pueblos que sí se quedan quietos. Entonces, frente a estos que no se quedan quietos, que están para arriba y para abajo, no quiere decir que no haya nación. Y por eso era lo que yo iniciaba para decirle al compañero Ronnie, que estos tres elementos es como se concibe una nación desde Occidente. Pero no quiere decir que quitando el elemento del territorio no haya nación. Siguen siendo nación. Hay una nación indígena especialísima, pero porque es que es tanto como decirle a un judío que un judío no es judío porque no nació en Israel. ¿Entiendes? Es lo mismo con un quichua, es lo mismo con un inca. No que porque no hayan nacido allá en la cuenca baja del imperio inca no quiere decir que no sean quichuas o incas. Es un tema de identidad cultural. Y más cuando han tenido tantos problemas los pueblos indígenas con el tema de la protección de sus territorios. Entonces, para cerrar la idea de lo que estaba hablando Pedro, tengan en cuenta que estos tres elementos son de Occidente. Que no esté en territorio no quiere decir que no haya nación. Y más claro aún, los pueblos indígenas son naciones indígenas independientemente de Colombia y de Venezuela. Ustedes tienen territorio, población y gobierno. ¿Sí? Y su propia lengua. No, esos son lo que dice el compañero de lengua y cultura, son las formas en las que se unifica la población. ¿Cómo yo sé que una población es población para que se identifique colombiano, venezolano, Eso se vuelve más difícil en ciertas partes, pero por ejemplo el tema de la lengua y de la cultura son factores como se identifica la población, que generen una identidad, que generen una unidad. Y esa forma de unidad, que genere una unidad de por qué un yucpa es un yucpa y no un guayú. Por eso. Eso es lo que hace un yucpa que sea yucpa y no que sea guayú. Y en el caso, ¿existiría plurietnia? En el caso de, por ejemplo, juntarse uno de una comunidad con otro de otra comunidad. Tenemos casos como ese. Nosotros también. Entonces, qué pena les borramos. Tenemos tres razas en un, tres etnias en uno. Perfectamente bien hecho, trazos delineados. O sea, Da Vinci por el pendejo. No, es mi. Que nosotros tenemos tres etnias en uno, en una familia. Sí. Y eso ocurre precisamente también por las dinámicas de movilidad de los mismos pueblos. Entonces, en Vera, Nasa, Quichua. Lo que dice Ronnie es lo siguiente. Entonces, vean, Colombia básicamente es esto. Acá está el norte de Santander, acá está Chocó, acá está La Guajira, acá está Bichada, y uno complicándose acá pasar el está mapa de Leticia, Colombia. y acá está Ecuador y Perú. Básicamente esas son las fronteras de Colombia. Y nosotros tenemos casos, los compañeros como los ingas y los quichua vienen de acá. Ustedes vienen de acá, vienen de lados opuestos. Pero miren cómo el compañero Ronnie y su comunidad ya vive acá. Porque es lo que él estaba diciendo ahorita, ellos milenariamente vienen de un territorio que viene mucho más acá abajo y que era mucho más grande y que en su momento duro ese territorio iba básicamente desde Chile como hasta Panamá. O sea, tenían lazos de comunicación con el imperio azteca y con el imperio maya arriba en México. Era un imperio muy grande. Entonces ellos, por eso mismo de que tenían un imperio tan vasto, ellos tenían unas rutas de comercio en toda América. No fueron los países, ahorita los que se inventaron eso. Ay, perdón. Entonces, ellos cuando viajan, pues hay muchas veces que tienen relaciones con otros pueblos indígenas y nosotros lo tenemos. Ahorita nosotros hace unos años escuchábamos un caso de unos compañeros guayú y una compañera guayú
que se enamoró de una guá de Nariño, hicieron cositas y tuvieron un niño. ¿Cómo se dice en lengua? Si ustedes van a darse cuenta, por ser guayú sería binacional colombiano y venezolano. Y por ser aguá sería binacional ecuatoriano y colombiano. Entonces ese niño, ¿cuántas nacionalidades tiene? Es ecuatoriano, es colombiano, es venezolano, es aguá y es guayú. Y así somos nosotros los yupas. Nosotros somos mestizos colombianos con yupa también. Sí. Por ejemplo, mi padre es de Colombia, mi mamá es yupa. Y tengo otra sangre que es guayú. Usted la que es guayú, ¿no es cierto? El apellido Mindiola. Sí. Es guayú, claro. Que es, creo que es la única familia que uno lo va a identificar acá en este asentamiento que es guayú también. Pero entonces, para que lo sepan, como yo les decía, ustedes tienen su gobierno. Ustedes saben que el cacique es el primer vocero de la comunidad. Hay líderes, hay roles. Y eso no les va a decir ni el Ministerio del Interior, ni la alcaldía, nadie les va a decir que eso no es así. Y ustedes tienen derecho a exigir que eso se respete. Entonces, todo esto iba para decirles que ustedes tienen sus estructuras de gobierno, indistintamente de las del Estado. ¿Cuáles son del Estado? Eso no quiere decir que no haya un relacionamiento con el Estado. Y acá es donde empieza Cristo a padecer, como dirían los católicos. Entonces, acá lo que pasa es que está el presidente, está el Estado colombiano y está el gobierno yucateco, ¿cierto? Pero ustedes no viven en una burbuja. Eso lo hacen unos pueblos indígenas en el Amazonas. En el Amazonas hay pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Son comunidades pequeñas que a pesar de 500 años de colonia española no han tenido contacto con el hombre blanco. Están tal cual como han vivido durante 2000, 2500, 3000 años. Pero eso son excepciones, son los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Ustedes ya no hacen parte de esa realidad. Ustedes hacen parte de una realidad en la que ustedes están hablando con los occidentales. Y por eso es que hay que entenderlos, por eso es que hay que saber ellos cómo piensan y cómo es el gobierno de ellos, para ver cómo hay una relación principalmente en la que no interfieran con las estructuras de gobierno propia de ellos. Es que acá, que no venga Ministerio del Interior a decir, es que usted no está registrado. Qué pena, es que usted ya no es indígena. Falso. Y eso pasa. Falso. Y yo les digo, porque es que una cosa es que el Ministerio del Interior dice, es que no tenemos gente para actualizar el registro. Eso hace que ustedes sean venezolanos. ¿Qué hace que ustedes sean indígenas? Lo que estábamos diciendo, la cultura, la lengua, tradiciones, sabedores, etc. Eso hace que sea un indígena. No es un papel del Ministerio del Interior. Entonces, y eso lo reconoce la Constitución Política, y eso lo reconoce el Convenio 169 de la OIT. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros nos toca, por eso es muy importante que ustedes se fortalezcan, porque muchas veces el Ministerio del Interior hoy está fulanito, mañana no. Pero entonces, fulanito dice, ustedes no son indígenas, perentito dice, ustedes son indígenas. Y pasado mañana viene Menganito y vuelve y les dice, no, ustedes no son indígenas. Así sigue la... Entonces ustedes saben cómo van a hacer, ustedes se fortalecen. Y ustedes es que a mí me importa un carajo lo que usted diga. ¿Por qué? Porque es que yo ya tengo conocimiento de mis derechos. Y yo sé que independientemente de lo que usted diga, usted va de paso. Usted está recibiendo contrato hoy. Hoy usted le están pagando un salario para que diga eso. Pues mañana usted se va y me cambia el problema. Entonces, muchas veces hay que decirles a ellos,
No, señor, usted está equivocado. El que no está en registro no quiere decir que no tenga una protección a través de la Constitución política, de convenios institucionales. Y acá es donde nosotros entramos en Colombia a una situación bien particular, que es la siguiente. Yo no sé cómo se maneja en Venezuela, porque Venezuela ha tenido una situación muy diferente a la de Colombia. Pero Colombia, desde que nació coja, nació con problemas, nació peleando. Esto no es de ahorita. Y hace 70 años, 80 años ya, nos estamos matando entre nosotros. Pero duro. Venezuela tuvo momentos de que no tuvo violencia, de que tenía dinero. Colombia no. Colombia siempre hemos sido unos pobres arrastrados, echándonos bala entre nosotros y creyéndonos del primer mundo. Por toma de posesión de poder. Exacto. Pero entonces, ¿esto qué llevó? Cuando llegaron los españoles a Colombia, los españoles llegaron por acá e hicieron una ruta dentro de unas cosas buscando riquezas y llegaron al centro del país buscando la leyenda del Dorado. Es una de las hipótesis. ¿Por qué los españoles no se quedaron como en el resto de América en las costas y montaban sus ciudades principales en la costa, como en Buenos Aires, como en Río de Janeiro, como en Quito, como en... ustedes se van a dar cuenta, y toda América, las capitales quedan en la playa, porque era más fácil que meterse a la selva. Porque en Colombia fue extraordinario. Una de las hipótesis es que venían buscando la leyenda del Dorado, justamente había muchísimo oro. ¿Y eso llevó a qué? A que cuando llegaron acá empezaron a matar gente, todos los indígenas que estaban acá, y todo el que estaba acá corrió dos suelos. O lo mataron, o lo corrieron a las fronteras. Básicamente, o se muere, o se va. Muy parecido al paramilitarismo actual. Entonces, esta situación llevó a lo siguiente, a que hubo pueblos indígenas que se murieron, hubo pueblos indígenas que se corrieron, pero hubo pueblos indígenas que resistieron. Y hubo pueblos indígenas, sobre todo por acá en el Cauca, se van a matar, que dijeron, no, yo no. Y ellos hicieron resistencia, hicieron oposición. Y esa oposición tuvo una conexión con la violencia, que eso sí debemos dejarlo en el pasado, pero quedó una cosa buena, más allá de la violencia, y es que se crearon las estructuras de gobierno propio. No es que se vayan a volver violentos acá. Por eso les digo, eso ya es pasado, pero nos dejó algo, y las estructuras de gobierno propio. Las estructuras de gobierno propio es que acá hay unas comunidades chiquititas, y esas comunidades por sí mismas, en ese diálogo Estado-Pueblo-Yucpa, ese diálogo hay veces es muy difícil, porque eso es pedirle a cada uno de sus punticos en el territorio que sepan exigir sus derechos. Eso es muy difícil. Nosotros, los pueblos indígenas se dieron cuenta de eso. Entonces ellos se fueron agrupando con sus vecinos. Y dijeron, venga, pues entre más mejor. Nos podemos unir, podemos mirar cómo nos mejoramos las condiciones generales, y se fueron organizando en organizaciones indígenas. Estas organizaciones indígenas dieron, entre más mejor, podemos mirar cómo hacemos frente a esta situación, de que nuestros derechos no dependan de la voluntad del político de turno, sino que haya un respeto a nuestros derechos conforme tenemos un marco legal bastante amplio que nos defiende nuestros derechos. Y a su vez, estas organizaciones regionales dijeron, unámonos.
Y hay organizaciones más grandes que son las organizaciones nacionales, que es a la cual Pedro pertenecemos. No les estoy diciendo que esta es la única forma de defender sus derechos, estoy diciendo que esas son las formas en que, pese a esto, los pueblos indígenas se han unido para defenderse. Y se han unido en Colombia porque, a diferencia de lo que ocurría en Venezuela, Venezuela tuvo una situación mucho más tranquila estos últimos 80 años. Hasta llevaron plomo los indígenas en Colombia por eso, ¿cierto? Claro, acá está el Frente Quintinal. Pero nuevamente, no me citen. Entonces, esto quiere decir, es para decirles lo siguiente: ustedes tienen que generar estrategias, dialogar, los sabios, las madres, los médicos, y generar ideas, estrategias, para que, independientemente del político que esté de turno, ustedes puedan exigir sus derechos. Por eso, independientemente de todos, de quienes estemos y quienes no estemos acá, lo importante es que ustedes se vayan de todos estos talleres con unas claridades. La claridad que nosotros les queremos decir a ustedes principalmente es que ustedes son indígenas independientemente del Ministerio del Interior. ¿Cómo saben que ustedes son indígenas? Por esas formas culturales. Y ya el caso a caso sí es un poco más complicado de decir cómo hago para hacer esto, cómo hago para hacer esto. Por eso es que ustedes se tienen que ir capacitando todo el tiempo, constantemente. El profesor Félix ya tiene claridades frente a servicios de salud, frente a educación. Eso es algo que nosotros también tenemos que ir mirando a futuro, cómo hacemos con cada uno de esos frentes, cómo irnos capacitando. Ahorita, por ejemplo, está en boca, o está ahorita en furor, el primer problema. Y el primer problema es que ustedes son yucpas, pero ustedes les dicen, ustedes son yucpas venezolanos. Esa es la pared. Ese es el primer punto. El yucpa venezolano, por descarte, no es colombiano. Y si ustedes están en Colombia y no son colombianos, ustedes no pueden acceder a una serie de servicios. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es romper esto para poder llegar a esto. Yo peleo con migración diciéndole eso. No que ustedes dejen de ser venezolanos, sino que primero ustedes son yucas, pero esto es muy difícil porque hay políticas claras que no quieren que eso suceda. Pero entonces no importa. Nosotros nos cansamos de dar esta pelea hace 2 años, porque a nosotros, a Pedro y a mí nos decían hippies marihuaneros guanabís. Y nosotros nos decimos, pero si eso está en la Constitución, haga con la Constitución lo que se le dé la gana. Ok, bueno. No les importa. Entonces, nosotros dejamos de hacer esto y nos centramos entonces en la política migratoria. La política migratoria actualmente de Colombia no borra el venezolano, sino que desafortunadamente lo que hace es borrar el yucpa. Su nación, su identidad. Colombia tiene una política migratoria, una bolsa, y en esa bolsa hay diferentes normas. Están los apatrídes, está el Estatuto de Protección Temporal, y después del Estatuto de Protección Temporal vienen todos los derechos que vienen con eso. Entonces, educación, salud, trabajo, vivienda, territorio, etc. Pero si yo no resuelvo esto se vuelve una pelea mucho más grande y ustedes lo han vivido ya por 4 años. Desafortunadamente, salvo una contadita excepción, ellos no le están dando el enfoque étnico y diferencial a la política migratoria, sino que la política migratoria es un gran globo
Y ahí meten absolutamente todos, pero no solamente indígenas, sino también afros, mujeres, población LGBTI, todo el mundo, no hay un enfoque de nada, todo el mundo es igual, todo el mundo es idéntico y todo el mundo tiene las mismas problemáticas y las mismas soluciones. Entonces es falso. O sea, cualquiera que ha estudiado un poquito o ha vivido fuera de Bogotá 2 días se puede dar cuenta de que eso no es así. Entonces ustedes tienen lo siguiente. Ustedes están, les voy a ser francos, ustedes están en el tiempo. Yo les voy a contar, ustedes están en el tiempo. Miren cómo están los otros indígenas de la región. Ustedes están acá en Cúcuta. Y en Cúcuta ustedes tienen internet, tienen teléfono, a las patadas tienen los servicios públicos que ustedes mismos se han conseguido. Pero por ejemplo en Teorama o en Puerto Carreño, nada de eso. Nada de eso. Entonces, por ejemplo, estos talleres no los podemos dar en Teorama, porque allá están los grupos armados. ¿Cómo es que les dicen, para no decirle paramilitares? Gaos, y bueno, se inventan nombres para decir que ya no hay conflicto. Esto nosotros no lo podemos hacer allá. Un mercado no se puede llevar. Nosotros para llegar allá nos tocó pues hacer peripecias y reconocimiento a la Gobernación del Norte de Santander y a la Defensoría, porque nos abrieron el camino para poder llegar allá. Y ustedes conocen, porque hay población que estuvo acá en el Escobar, ¿se acuerdan? Tibú, Puerto Carreño. Pero a lo que voy es a lo siguiente. O sea, ustedes son víctimas del conflicto armado de la Colombia. Pero entonces, ¿cómo? Vean. Ustedes tienen esto. Y quiero también hacerles claridad. Nosotros, cada vez que nosotros venimos como organización indígena, les hablamos de derechos. ¿Qué es un derecho? Es algo que a ustedes les corresponde y que pueden exigir, ¿no es cierto? Pero nosotros difícilmente, y eso sí es un mea culpa, también ustedes tienen unas vainas que se llaman obligaciones. Y frente a estas casi no hablamos, pero también hay que hablar. Porque cuando uno tiene, ¿qué es una obligación? Bueno, la obligación para mí es algo que yo tengo que hacer, algo que tengo que regirme pues, a las normas. Algo que tengo que cumplir. Algo que hay que cumplirlo obligatoriamente. Hacer, cumplir, Obligatorio. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer o que cumplir y no lo hago? Ustedes también lo tienen acá, ustedes también tienen sus castigos. Acá ustedes tienen sus reglas. Y el que no cumple con las reglas, castigo. Acá sí que le da su castigo. Entonces, si yo no cumplo obligación, castigo. Pues eso también opera en su relación con Occidente. Y yo no puedo hablar de que nosotros hagamos talleres de fortalecimiento político organizativo de los pueblos indígenas y tampoco les digo que ustedes tienen que ser castigados si no cumplen con el deber. Y eso sí tiene que quedar claro. Es un tema de convivencia también. Porque en el momento en que ustedes no están como pueblo indígena en aislamiento voluntario, en el momento en que ustedes los obligaron a convivir, pues toca también tener un poco de esto y de esto. No todos son derechos y no Yo quiero preguntar algo. Cuando hablamos de organización para líderes
queremos organizarnos, porque ayer nosotros reflexionamos lo que actualmente lo que está perdiendo, lo que se está perdiendo, los valores del propio indígena. ¿Cuáles son los valores? Los valores vienen desde la autoridad. Y los valores para nosotros son importantes porque nosotros el martes nos reunimos todas las mujeres reflexionando que nosotros estamos allí en Venezuela y actualmente estamos acá. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Porque mientras nosotros ¿cómo es totalmente abandono de parte del gobierno hacia los pueblos indígenas? Totalmente, como dijera yo, Venezuela ha quedado cómo defender a la familia, porque nosotros vivimos en las montañas, subimos montañas, bajamos montañas, y con la situación de Venezuela, mire, estamos aquí hablando del fortalecimiento después que hemos pasado muchas cosas, divisiones, problemas, caciquismo, casa por casa, muchas cosas. Cuando nosotros llegamos aquí, pasa lo mismo. Está como que como que estamos allá en Venezuela todavía. Que yo quiero hacer lo que yo voy a hacer, lo que a mí me parece mejor. Lo que yo quiera. Y tomar decisiones, porque el pueblo, quizás hay muchas mujeres, muchos hombres que están desorientados, no están pendientes de lo que va a hacer, porque vino para buscar comidita, cómo comer bueno, ¿no? Entonces, cuando nosotros llamamos así como vino usted, porque realmente para mí, Esmerita Romero, a mí me gusta participar en reuniones, talleres, mejorar la comunidad, para el pueblo. Pero a veces muchas cosas nosotros lo vemos como, sí, que aquí, por ejemplo, buscando, nosotros el martes nos reunimos más que todas las mujeres, porque aquí han venido mucha gente para orientar, para dar taller, pero ¿qué pasa? Que no hay animación, por ejemplo, no es para enfrentar campamento 1 y campamento 2, sino para unirlos, ¿no? Buscar unión. Donde está la unión está la fuerza. Donde hay individualismo queremos hacer, pero nunca llegamos. Eso lo hemos aprendido nosotros con muchas personas así como ustedes. Porque después para muchas personas, cuando nosotros hablamos así, dice no, como ella habló bien, entonces todo se echó a perder. Y no es así. Entonces el pueblo, a quien tiene que aquí a pelear por la persona que habla, realmente, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? ¿Y qué queremos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Quién nos puede ayudar? Pero que verdaderamente sea pueblo unido, pueblo organizado,
tenemos fuerza. Pero si estamos cada quien, o sea, hoy estamos aquí, entonces para mañana, no, eso es con Campamento 2. No sé qué van a hacer, pero que lo hagan ellos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Pero aquí digamos lo que queremos para realmente seguir participando, ¿no? Porque esa es otra desanimación que uno tiene, por ejemplo. Uno quisiera, uno se anima, pero que realmente el pueblo también esté animado y también esté de acuerdo que el pueblo yucpa aquí se tome en cuenta, así como ustedes lo están haciendo. Mire, para mí eso es algo importante, la participación de ustedes acá, la visita de ustedes acá, porque realmente estamos en Colombia. Mira lo que ha costado a muchos lo que estuvieron aquí. Igual están aquí abandonados por los gobiernos, abandonados por... Aquí más bien hay que para comer, hay que ir a mendigar. Aquí para comer hay que vender algo, hay que buscar en la calle, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no somos colombianos. Ellos son venezolanos, que se vayan para Venezuela, váyanse, porque aquí han venido hasta, por ejemplo, a decir, para traer las recetas, para recoger y llevarlo otra vez para Venezuela, a pasar hambre. Entonces yo creo que el papel que yo lo veo tan importante, lo que ustedes que quieren y realmente que las personas, por ejemplo, aquí habemos mujeres, por ejemplo, aquí hay mujeres que queremos capacitación, que ustedes sigan viniendo a que realmente nos organicemos para todo, no individual. Usted ha tocado un sinfín de temas. Y buscar lo que a mí me interesa cuando usted hablaba de que un niño nació, por ejemplo, en Colombia, y realmente eso es lo que nos está pasando, porque los niños que están aquí, que nacieron aquí, no tienen documentos. ¿Por qué? Porque ¿quién viene, por ejemplo, aquí? Nosotros aquí, por ejemplo, yo puedo abogar, pero yo no tengo título de abogado, porque el que va a venir es el que tiene título de abogado y puede hablar por él, pues. ¿No? Porque eso ha pasado, eso está pasando, porque yo lo estoy viendo. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos ya casi para un año Viernes aquí, 6, ¿no? hasta ahorita. El viernes 5. ¿Ustedes creen que el médico nos ha diagnosticado porque venimos por la enfermedad? Nosotros sabemos mucho que estamos por las enfermedades que está pasando en Venezuela. ¿Es posible? Y quisiéramos saber cómo estamos nosotros internamente, la enfermedad que uno no sabe por qué estamos mal, por qué amanecemos mañana, amanecemos acalabrados mañana, amanecemos con dolor, ¿no? Y uno quisiera saber eso. Entonces hay muchos niños aquí, por ejemplo, que queremos bautizarlos. ¿Cómo los bautizamos? Porque piden partida de nacimiento, partida de... Y todos los niños no tienen eso. Entonces, hay otra cosa. Hay 8 años, 9 años aquí, que yo digo, porque aquí hay muchos venezolanos que nos conseguimos por el centro. Entonces ellos dicen, ¿usted por qué no está trabajando? Porque no tenemos. ¿Cuántos años tiene aquí? Ellos a veces dicen que 8 años. ¿Y por qué ustedes no tienen ¿cómo es? ¿Cómo que se llama eso? ¿Carne de qué? De permanencia. De carne de permanencia por 10 años. Entonces, ¿cuál sería? Yo digo que ¿cuál sería la... No se puede presenciar todo. Hasta ahorita que estamos nosotros escuchando el fortalecimiento político aquí dentro. Eso es lo otro que le iba a preguntar, pero no me ha contestado, de que si tiene que ser en el Estado social o puede ser en la biblioteca. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta? ¿No? ¿Cuál sería
hoy en adelante, o sea, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hoy, y todavía para enero no tenemos todavía, y para enero, febrero todavía no estamos trabajando en ninguna parte, porque no, o sea, digo yo, ¿no?, que realmente el apoyo más grande sería eso, de que nosotros así sea de permanencia, para poder seguir investigando lo de los pueblos indígenas, cómo van, o sea, ante a 3 países, ¿no?, que se está investigando lo de los indígenas, y antes de que nosotros esperemos eso, que haya con urgencia el carnet de permanencia para nosotros los que estamos aquí, para poder ir a que nos diagnostiquen, a que nos atiendan, a que no, digo yo, ¿no?, porque realmente aquí hablando de, vamos a poner totalmente de los pueblos, estamos de acuerdo, y realmente que sigamos, pues. Pero ¿cuál sería lo más urgente para nosotros los que estamos acá? La biblioteca todavía no le da parte. Una cosa así sea por 2 años, 3 años. Compañero Felipe. Para responder básicamente a la pregunta de la compañera, porque es importante. La pregunta que usted hace está bien formulada, pero solo en un sentido, y es ¿qué hacemos? Está bien formulada. Porque usted está diciendo ¿qué van a hacer ustedes por nosotros? Y lo que usted dice, ¿qué hacemos? Es esto que estamos haciendo de acá, es aprender a saber qué hacer. Porque nosotros, la alcaldía, la gobernación, la ONIC, la Defensoría del Pueblo, nosotros no tenemos la solución. Y lo mismo para el compañero Quichua, bueno, vienen nosotros. Hay que partir de una cosa, y es de lo que estamos hablando. Esto es lo que dice acá Fabián, que son derechos y obligaciones. Eso es un contrato. Un contrato que estableció el Estado colombiano entre sus ciudadanos, así como lo establecieron en Venezuela. Pero como acá hay un contrato social entre los ciudadanos colombianos, hay unos derechos y obligaciones que acá en Colombia existen. Usted muy bien dice que nosotros queremos esto. Listo. Usted que lo que quiere se llama derechos. ¿Ah? Pero yo no sé si lo que yo quiero está en el marco de las obligaciones. Y ahí es donde chocamos. Y ahí es donde chocan ustedes, Yucpa, con la institucionalidad. Y a veces con nosotros. Porque ustedes me pueden pedir una cosa que yo digo no es posible. Felipe, yo quiero un centro comercial aquí. O una venta de zapatos, no sé, alguna cosa un poco irracional para la realidad. Entonces, eso no es posible. ¿Qué es lo que estamos invitando nosotros a hacer con este fortalecimiento? Es que usted logren establecer que en este contrato que existe en Colombia, ustedes como gobierno, que muy bien lo ha dicho acá Fabián, porque ustedes son gobierno, son autoridad, tienen que empezar a negociar el contrato. ¿Y cómo yo negocio ese contrato? Pues sabiendo de cómo es el contrato, sabiendo bien qué es lo que yo quiero. ¿Ustedes están seguros de lo que ustedes quieren? Su merced habla de muchas cosas: salud, alimentación. Si yo le preguntara a usted cuántas personas hay actualmente acá que necesitan, cuántos niños hay que necesitan, ¿usted tiene un documento donde presentarme y donde yo pueda saber eso? ¿Lo tiene ahí? No, ese es el problema. Usted tiene que tener claro qué es lo que quiere y cuál es su problema, para que cuando entre a negociar este contrato, pues usted y yo nos podamos entender y dar una solución a eso y podamos negociar, ¿cierto? Entonces, para que tengan claridad, y ustedes, una pregunta muy importante es ¿qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es reunirnos acá para hablar y entender el contrato. ¿Listo? Era eso que me la... Ahora sí, ya. Vea, y lo que dice la mayoría también tiene otra importancia, y es que usted ha manifestado que hay unas rupturas y unas debilidades internas.
Eso no se lo va a solucionar nadie. Eso no se lo va a solucionar porque eso es una ruptura interna que tienen que solucionar desde adentro. Acá nadie les va a venir a solucionar eso. Pero ustedes tienen que tener en cuenta, estos talleres que nosotros estamos haciendo para ayudarles a ustedes a comprender, va en dos vías. Uno es su relacionamiento con el Estado, de cómo usted pelea con el Estado, de cómo usted exige sus derechos con el Estado. Y otra cosa son sus temas internos. Y eso sí ya es que eso es un proceso de fortalecimiento interno para ustedes, cómo están haciendo las cosas. Ahí sí ya tienen ustedes que mirar cómo está el tema de los sabedores, cómo está el tema de la medicina ancestral. Eso ya es un tema de ver ustedes. Y una recomendación, en otros pueblos es muy importante que en estos espacios tengan jóvenes y niños. No puede ser que solamente vengan los mayores, porque es que donde ustedes saben que el ciclo de la vida es que los mayores se mueren. Se mueren los mayores, se va el conocimiento. Entonces nosotros, hay otros pueblos que sí sientan en un anillo central a los mayores y niños, y en un anillo por fuera a los niños y jóvenes, y los niños se sientan juiciosos a escuchar. Los NASA lo hacen. Claro, porque es que el que tiene que llevar el liderazgo después son ellos van a crecer. Y ellos son los que van a entrar a defender sus derechos frente al Estado. Por eso es que estos espacios, por más de que puedan ser hartos, canzones, molestos, ya tiene que haber niños, ya tiene que haber jóvenes, ya deberían de estar acá escuchando. Y qué bueno que esté el profe Félix, porque el profe Félix sí tiene un tema de pedagogía y de clases acá, y eso debería ser un punto de cómo exigir derechos. Pero usted tiene razón, pero eso es interno. Eso ustedes tienen que mirar el tema de las rupturas de la unidad, y por eso les quería poner esto. Miren, los pueblos indígenas en Colombia han identificado que para los pueblos indígenas estos son los tres pilares: unidad, territorio y cultura. Eso han reconocido los pueblos indígenas, que es lo más importante para los pueblos, para que los pueblos sean fuertes. Entonces, si ustedes no tienen unidad, todo abajo. Yo me puedo venir acá y desgastarme a decirles esto y esto y esto, y ustedes pueden exigir eso. Pero si de entrada dice campamento número 1 y no campamento número 2, o no tiene pueblo yuca en el asentamiento de Escobar, ya hay ruptura. O sea, esto no puede decir, o sea, yo no sé, yo no me voy a meter en ustedes qué hicieron o qué no negociaron para la existencia de esta escuela. Yo no me voy a meter en eso, ni tampoco quiero generar problemas, pero miren cómo la unidad se mira hasta en esos detalles. Por lo que este salón del campamento 1, aquel es campamento 2, salón de campamento 2. Pues yo no sé si eso sirva para la unidad, en vez de tener un gran espacio. Eso es. Una sola escuela para todos. Pero retomemos, porque es que acá no les vamos a resolver los problemas internos. Los problemas internos toca que los mayores, los sabedores se sienten a procesar la palabra con paciencia. Yo acá no les vengo a resolver los problemas. Y lo que dice la mayoría es lo siguiente: y cuando el cacique tiene la potestad de dar castigos, eso se da en el marco de una vaina que se llama jurisdicción especial indígena. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes acá en el campamento, frente a alguien que comete una conducta que no debería hacerlo, ustedes no pueden castigar. Eso es lo que dice. El tema es cuando ustedes pierden el castigo, cuando ustedes no son quienes pueden poner el castigo. Y ese, ¿saben cuándo es? Con dos casos: delitos relacionados con el narcotráfico y delitos sexuales relacionados con menores de 14 años. Si esos dos tipos de delitos se cometen acá en el asentamiento, el cacique pierde su potestad. Ahí no vale nada. En ese caso, viene el policía,
viene el fiscal, viene el ICBF y pueden aplicar los castigos de auxilio, para que ustedes lo sepan. No nos salva ni la UNIL. Nada. A nosotros nos llega uno de que fue con un delito con menor de 14 años o narcotráfico. No sabemos nada. Poncio Pilato. Poncio Pilato, el problema de ustedes. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto va conectado, ICBF va conectado con un tema, y ese es el mendigar, sacar a los niños a mendigar. Yo no les voy a decir que ustedes no están pasando por situaciones económicas fuertes, de que ustedes necesitan formas de ingresos, pero esto es un problema, y es un problema que toca atender. Porque a medida que los niños pasen la noche mendigando, están expuestos a un sinfín de situaciones. No es solamente el hecho de que no están estudiando, de que no están con sus familias, de que están en la calle, es que ellos son expuestos a un riesgo en la calle. En la calle hay mucho mal. Entonces, un niño que lo saquen a mendigar es un niño que puede entrar al Instituto Colombiano de Bienestar. Y ustedes han tenido acá situaciones con el Instituto Colombiano de Bienestar. Y ustedes han tenido casos acá con el Instituto Colombiano de Bienestar. Y nuevamente, si estas son las condiciones, ahí no es que nosotros como niños no podamos entrar, sino que es que a nosotros ya nos cuesta pelear por eso, porque también está de por medio los derechos del niño. Porque ustedes ya están haciendo esfuerzo para poder traer mensajes de cómo debemos por eso es que yo te digo que es importante la parte de lo que ustedes han venido aquí a asesoramiento, a orientación, de que ya ha comenzado, aquí ha habido mucha gente visitando a la comunidad y todo el mundo quiere dar la mano, pero lo difícil es lo que usted ha dicho. Aquí la autoridad tiene que tomar la decisión, dos autoridades tienen que tomar una sola decisión y que haya, ¿cómo es? Haya asesoramiento de parte de la familia y realmente no sigan yendo a la calle pues a mendigar. El problema es cómo la comunidad, o sea, lo que pasa también es que, en verdad tú, como lo decías ahorita, yo entiendo las necesidades de ustedes, pero ¿hasta qué punto nos pueden entender nuestras necesidades? Ok, bien, muy importante. ¿Hasta qué punto pueden entender nuestras necesidades? Que cuando ellos por lo menos llevan a los niños a la calle, o salen, los niños voluntariamente salen a la calle a pedir para la comida. Yo he visto, por lo menos, sin necesidad de la papá, sin necesidad de la mamá, yo lo he visto por ahí, en la calle, en las panaderías, en los centros supermercados, pidiendo ellos solos, pidiendo. Señor, denme más comida. A uno le parte el alma, obviamente, pues porque de dónde viene. Pero uno también ve la realidad. Nosotros normalmente no es un secreto aquí para nadie que nosotros vivíamos, por decirlo así, por medio del paso de la base. Al abrir los puentes internacionales, que ya están más que abiertos, ya, pues obviamente eso comenzó como hace 2 meses más o menos, están pasando la gente por los puentes, ya que le dan plata a la Guardia Nacional por pasar. En fin, total que nos mermó la situación económica que teníamos acá. Eso lleva y conlleva a que aquí hay mucha gente y que aquí no tenemos trabajo. ¿Verdad? La mayoría no tiene trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos para poder alimentarse? Hasta las madres con los niños a la calle salen a pedir. ¿Por qué? ¿De qué manera le podemos exigir nosotros a la alcaldía, a la gobernación, al gobierno, de que tenemos ese derecho de que
deshacia del hambre. A costo y al precio que sea, porque yo digo, tú eres un padre de familia y tú no tienes trabajo y tus hijos están pensando en necesidad, ¿verdad? Es preferible, como digo yo, es preferible uno pedir que ponerse a robar o ponerse a hacer cosas que carretear con Lo cosas que, como lo, lo lo que que dice el compañero Luis es trascendental para todo. No solamente para el tema de los niños que pueden estar en condiciones de mendicidad, sino para el tema de lo que estaba diciendo Felipe del contrato, de hasta dónde yo doy y hasta dónde yo exijo, ¿vale? Y eso está así. Sigamos con el ejemplo de los niños en condición de mendicidad, mendigando. El que el niño salga con o sin el visto bueno del papá, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no le importa. ¿Dónde está el padre? Porque es que el niño no tiene por qué estar en la calle, eso no importa. Pero superemos eso. Tenemos que llegar a un consenso. Mendigar no es el ideal, pero todos estamos de acuerdo que está mal. No es el ideal. Muy bien, hay hambre, hay necesidades, pero nadie quisiera que un niño estuviera mendigando. Ese es el ideal y podemos catalogarlo ya como que está mal. sabemos los riesgos que hay en la calle, vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Trata de personas, prostitución. Infinidad de cosas. Le sacan los órganos. Pero hay una situación y es la realidad. Y la realidad se llama hambre. Entonces, yo tampoco les puedo decir a ustedes, no, pues dejen a los niños en la calle y pues ahí nos quedamos. Porque tampoco. Precisamente para eso es un Estado. Si yo, por ejemplo, le doy mis impuestos al presidente, yo realmente, cuando hay políticas públicas de desarrollo para los derechos de la gente, el Estado no me está haciendo un favor, ni está haciendo un Estado asistencialista. El Estado está administrando mi dinero, salvo los días sin IVA, porque ahí no está cobrando dinero, sino que se lo está regalando al costo, al éxito. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos el problema, acá está el problema. Compás. Cuando tenemos el problema, ya sabemos que esta no es la solución. Pero si tenemos el problema y no tenemos la solución, ¿dónde está la solución? Y acá está la solución. Obligaciones del Estado. ¿Y por qué son obligaciones del Estado y no, como dirían mis amigos los uribistas, de que nos están haciendo un favor, de que nos están regalando? Resulta que el Estado tiene la platica, pero no es la platica del presidente Duque y del Centro Democrático, tiene la platica de todo el pueblo colombiano, incluyéndome, y no son cualquier pendejada, hasta para ir a tomarme una cerveza me cobran un impuesto. Entonces, todos pagamos impuestos, esto es responsabilidad del Estado. El Estado no me está haciendo un favor, tiene una obligación. Ustedes están en esta realidad por situaciones que los superan a ustedes, que no es responsabilidad de ustedes, que eso es un punto importante. Porque si yo tengo la capacidad y decido irme a jartar y gastarme el salario y emborracerme y caerme dentro de mis vomitaduras y después decir, deme plata, pues tampoco. Sino que ustedes están en esta realidad es por cosas más grandes que ustedes. La situación en Venezuela está complicada y ustedes desafortunadamente no tienen frontera con Suiza ni con los Países Bajos. Ustedes tienen frontera con Colombia, que también está en el mundo. Estará bien para los que están en el mundo. Exacto. Entonces, esta situación lo supera ustedes. Por tanto, ustedes no son responsables de esta situación. Ojo, en un inicio, no quiere decir que ustedes no empiecen a hacer cosas para salir del hambre. Ojo, en un inicio, ¿vale? Cuando está esta situación, ¿quién es el verdadero responsable? Está acá, Alcaldía, Gobernación, ICBF, Ministerio de Educación. La Alcaldía tiene rumbos para atender a los niños. Igual el ICBF, igual el PAC. Ministerio de Educación a través del Plan de Alimentación Escolar.
que ustedes van a darse cuenta y a los niños en la Guajira, a los huevos, les dan un banano y medio dinero. Y a eso le llaman un almuerzo. Y mientras tanto, el que administra el PAE está comiéndose un chuletón de cerdo bañado en oro, de lo delicioso, como le digo. Entonces por eso de que, ay, qué pena con ustedes, es que no hay plata. Hasta con oro se come. Tenemos una ex, ya puedo hablar más de la ex ministra, sí, porque ella es ex. La ex ministra se llevó 70.000 millones de pesos. ¿Cómo así fugitiva? ¿Ustedes se imaginan qué hubiera hecho las comunidades en frontera, los pueblos indígenas en frontera con 70.000 millones de pesos? ¿Ustedes se imaginan cuáles son las soluciones para el pueblo de mi cabeza? Un territorio. Un territorio y sembrar. Digamos, un lote, un terreno que costara, digamos, suficiente para todos. 300 millones de pesos. Muy madre, si es que es barato. Eso Está muy barato. Muy madre, ¿sabe qué? Tiene que subir. Estamos hablando de la plática que se llevó la ex ministra. Hablamos de 3.000 millones de pesos. Ahí se alcanza. 3.000 millones de pesos y hacemos una escuela, empezamos a cultivar Eso, pues de salud. un puesto de salud, educación. Ven y ustedes me dicen, pero es que usted está soñando, ¿qué le pasa, mamerto, hippie, comunista? No, es que ya está la plata ya existe. Lo que pasa es que en vez de irse a las comunidades se va a los bolsillos de una vieja que ya está en el exterior corriendo de las autoridades. Y de otros que se miren, y otros que siguen robando en este momento. Pero entonces, calma, no desdibujemos el tema de las obligaciones. Por eso yo le digo, mendigar, mal. Eso tiene que ser un consenso. El papá que permita que los hijos vayan a mendigar está mal. Y no nos vamos a defender. Y nadie los va a defender. Y si llega el ICDF y se lo lleva, pues hombre, problema de ustedes. Eso está mal. El hambre no es culpa de ustedes, pero ojo, porque seguir en la misma condición a pesar de las adversidades tampoco es una solución. Es acá donde ustedes, los líderes, tienen una obligación. Y no solamente es una obligación de Estado, también es una obligación de los líderes. Y es ver cómo se soluciona esto. Que no sea a través de eso. Si ustedes me dicen cuál es esa solución tan bella y tan hermosa y tan... Eso se hace a través... Yo propondría un diálogo con el Estado. Está. Porque nuevamente, acá en la plática está... Negociable, eso existe. Eso existe. El líder, en vez de poner al niño a mendigar, el líder mira cómo le llega eso. Hay que mirar el ahí. Y nuevamente, no es porque seamos mendigos de que, ay, venga, esa gente lo quiere todo regalado. Venga, la plata ya está. Y a su vez yo lo hice. Yo hice eso conjuntamente con el profesor Félix. Nosotros enviamos un documento para el Estado. Nosotros enviamos un documento hacia el Estado. Él se envió hacia la Presidencia de la República. Luego ese documento subió hacia el Ministerio del Interior. Subió también a la gente de riesgo, zonas de riesgo, algo así. Subió para el Ministerio de Educación. Luego del Ministerio del Interior lo rebotaron para la alcaldía y para la gobernación. Conversé con una compañera de la gobernación y ¿qué dicen ellos? ¿No tenemos? Nos tiran otra vez la pelota. Presidente, gobernación, alcalde. Y ahí se quedó. No hay respuesta de eso. Yupas. Profe, Félix. Sí. Gracias. Yo primero digo buenas tardes. Días. A que en la vida se la lucha, no tiran comida.
Ve, prácticamente, va, el yupa, nosotros los yupa, estamos diciendo que tenemos 9 a 8 años a 10 años acá. ¿Cómo estuvimos nosotros en ese momento? Va? Que yo me recuerdo, estamos invisibles, Tolé Prada, ojo vendado así, como lo tengo aquí, pero este es negro. Wow. Pero gracias a las instituciones, que hoy lo tenemos acá, que hoy lo tenemos aquí, pero va, desde ese momento se acordó de nosotros. Desde ese momento pues pensó que éramos nosotros. ¿No? Hasta en Venezuela nos decía que nosotros somos animales, cuidadores de la montaña. Vivimos frente a los monos, esos gorilas grandes. Claro que sí, ¿por qué no podemos negar? Aquí dibujaron una montaña, donde bajamos nosotros, donde caminamos nosotros, donde dormimos nosotros, donde están todavía los huesos de tatarabuelos, abuelos, abuelas, bisabuelas. Ahí están. Atancha, decimos nosotros. Con la venida de los benditos españoles, nos asustaron más bien. Y dicen que, no sé, nos fabricaron, eso es mentira. Eso es mentira. Fabricaron, pero ya mestizaron. Eso es lo que hay que entender. ¡Jurá! Y todavía aún nosotros los indígenas estamos de frontera a frontera. Vivimos aquí, vivimos aquí. Tanto en Venezuela, tanto en Cúcuta, igualito, pasando el río. Eso lo ven ustedes. Y eso lo vivimos nosotros. Vivimos nosotros. Muchos de ustedes, me perdonan esta palabra, nos ponen como ignorantes. Pero muchos de nosotros también somos inteligentes, todos somos inteligentes. Lo que pasa es que, como vienen diciendo ustedes, hay que organizar. Porque organizar es una manera de buscar las cosas. ¿Verdad? Ajá, entonces, estamos hablando de compromiso. Compromiso es una deuda. Que yo me comprometa, le digo al Señor, Señor, yo te espero en tal fulano, en tal parte, que me vas a regalar un bolígrafo. Si yo no voy, a mí no me van a entregar, porque yo estoy faltando esa promesa. Es el mismito la actividad que estamos haciendo, es mismo. Yo voy a dibujar algunas cositas aquí. Una parte. Vamos a decir que esta es una manera, ¿no? Un palo de donde salimos nosotros. ¿A dónde están estos líderes? En la raíz. Líderes. Líderes. Que son troncos de la comunidad. Ahí donde nosotros tenemos que atacar. ¿A dónde está la comunidad? En el tálamo. Comunidad. ¿Y la producción de nosotros dónde está? En las ramas, en los frutos y en la flor. Decimos que son quisca, ¿no? Quisca, sí, que son niños. Ahí donde vamos a tener entonces la producción y personas hereditarias que van a generar pues la comunidad, la humanidad. Y eso es una realidad donde estamos nosotros, a donde nosotros lleguemos, ahí formamos la comunidad. Porque nosotros caminamos con perros, gatos, gallinas, niños, todos. Tenemos entonces casas. Formamos la comunidad.
igualito, entonces nosotros estamos en Cuba. Ustedes tienen razón, yo veo que es razón. Somos de la montaña, somos de esa tierra, somos de esa tierra donde nos pertenece la identidad nacional, identidad propia, que son de nuestros líderes ancestrales, ¿verdad? Ancestrales. Forma la comunidad con los niños, porque sin líder, sin comunidad, sin niños, no somos nada. Ahí donde vamos a atacar entonces a las personas del gobierno, a donde ustedes nos están diciendo, vamos, tenemos que formarnos, los líderes se van a formar, se van a organizar, pedir. Yo soy una de las personas que voy a estar tocando, no se van a molestar. Y es así. Porque vamos a sembrar entonces las matas, está produciendo lo que está madurito, vamos a moverlo, cae algo, ¿verdad? Tiene que caer. Entonces, aquí estamos nosotros, pero actuar más de todas penas. Somos nosotros, no ellos, no somos nosotros, tenemos que tocar. ¿Para qué ellos están dando entonces a nosotros ese estudio? ¿Ah? Yo estoy agradecido en eso, estoy agradecido, verdaderamente yo comprendo, yo estoy agradecido. Porque si ellos no me dicen a dónde me voy yo estoy en el aire, buscando la manera a quién buscar. ¿A quién nos puede ayudar a nosotros? ¿Verdad? Y esa es una realidad. Porque lo que estamos diciendo nosotros los yupas, yo no voy a enseñar a nosotros los yupas, que los niños salen de aquí de esta comunidad sin padres, sin madres. La culpa lo tienen ellos, nosotros mismos. La culpa tenemos nosotros. Porque si yo no educo a este niño, ¿cómo va a crecer? Torcido, ¿verdad? Ahí va a conseguir violencia, robo, de todo va a conseguir. ¿Para quién va a hacer esto? Para el problema del padre de la familia, para el problema de los líderes, para el problema del cacique. Porque después de muchos problemas, llegamos a ello otra vez. Mira, nos pasó esto, no, ya estuvimos diciendo que organizaran. Ahora, ¿dónde están metidos? ¿Ah? Para eso, para eso, esta es ¿no es? Esta es. ¿Cómo nosotros, si no unimos nosotros los líderes, si nosotros no nos unimos, ¿a dónde llega esa idea? Un líder autoritario, un líder egoísta. Eso es lo que va a decir Corota. Un líder que no, solo para mí, yo soy el que luché. Eso no podía suceder, sino conjuntamente, claro, comúnmente. Como tú hagas con la PEPU, articular a los gobiernos. Cachamos el campo, gobierno, porque el gobierno tiene sus trenes de manejar a su grupo. Y nosotros, la comunidad, tenemos que escuchar. Y si no escuchan, ellos no me entienden a mí, mejor me salgo de aquí. Que no seamos entonces aquella comunidad que nos van a decir, ellos son pirañas. Van a agarrar, no, este es mío, vamos a partir todo en 3 partes, 100 partes de esto. ¿De dónde va a salir más de esto? Sino organizadamente. Hace un año que yo formé pues la comunidad por censo. Acordate que yo trabajé con la hermana Carmen Elena, la enfermera.
se partió eso así sucesivamente. Y todavía estamos tratando de Patumay con Benafre, con cariño, enseñando a este. Y así, porque si yo cometo error ante el pueblo, yo no tengo la base. ¿Cómo enseñar a otra persona? Me van a decir, me van a poner, yo te señalo a ojo, uno, ¿no? Pero yo me estoy señalando a tres, por tener pecado. Ponga la mano así para que vea que te va a enseñar que yo mismo me estoy señalando. ¿No es? Entonces, eso es lo que pasa. Pero bien claramente estamos escuchando. Ya iré a respetar, papá, ya, aún ya iré. Oye, respetar. Y le digo la verdad, que muchas veces nosotros estamos aquí por estar nomás. Por estar nomás. Y muchos de nosotros estamos por la cuestión que nos duele a nuestros hermanos. Yo ayer me fui por allá, había una enferma que nadie la estaba atendiendo, aquí pues dentro. Aunque está llegando la enfermera, pero no, que esta no hace nada, pero ya se comenzó. Porque yo pudiera decir, esto no se veía de lo que estamos haciendo ahora. Esto se está viendo durante solamente 2 meses, pero durante aquellos meses solamente era Felipe y el grupo de Felipe y otros más, ¿verdad? Pero la organización casi no se tomaba en cuenta, porque aquí nosotros nos organizamos, Felipe, hubo un pleito aquí, un pleito por bobería, vamos a decir así. Entonces comenzamos a decir, bueno, cacique, agarra tu mano izquierda, ¿a quién le vas a poner? Tú también mano derecha, policía, fiscal y otro. Así formamos y así más o menos calmamos este pueblo, pues, esta comunidad. Aún ya estamos entendiendo ya. Eso es lo más bueno. Eso también ustedes tienen que entender y comprender. Sí, ya está. Y estamos recibiendo a las instituciones con mayor abrazo. Vengan acá porque eso es bueno para nosotros, ¿no es? Están las hermanas que están haciendo capacitaciones para las mujeres, está ustedes, están los de la gobierno de la Secretaría de Cúcuta, aquí están los equipos, también están ayudando. Y hay también InSalud, que nos apoya también a traer medicamentos. A la Cruz Roja aquí cerca, bueno, ahí acudimos nosotros para los enfermos, para la minoría de enfermos, ¿verdad? Medicamentos los recibimos por allá. Pero nosotros comúnmente tenemos que entender eso, unirnos nosotros y trabajar juntos, articular a aquellas personas que también quieren ayudar a nosotros. ¿Por qué tenemos que excluir? Tenemos que escuchar qué es lo que trae de los buenos. Solo Dios promete a nosotros, vamos a hacer cosas muy bonitas, ¿verdad? Sí. Gracias, Felipe. Espero que yo... Eso yo quiero agregar algo. Sí, señor. Mi nombre es Clemente Romero. Sí, soy del campamento 1. Lo ideal, lo primordial aquí es unificar las dos autoridades, que trabajen mancomunadamente, que no estén distorsionados, porque así se está llevando un trabajo por un camino. Lo otro es con respecto a la unidad. La unidad. Hermanos, nosotros que estamos aquí y ustedes que nos están acompañando acá, los hermanos indígenas, en la unidad está la fortaleza. Continuemos ese camino. Sigamos el ejemplo de nuestras autoridades ancestrales, a pesar de que ellos eran analfabetos,
Ellos dirigían y organizaban bien las comunidades nuestras. Ahora que nosotros decimos que hemos estudiado, estamos distorsionando esto. Yo solamente hago un llamado a nosotros, porque yo también soy yupa, que después que terminemos acá con este equipo, reunamos urgentemente internamente, y yo comparto la idea de ¿cómo que se llama? Sí, Fabián, que en manos de ustedes no está la solución de eso, de que este no está de acuerdo, de que no. Eso está en manos de nosotros mismos. Nosotros no. Después que termine esta reunión, hermano, vamos a reunirnos y vamos a decirnos las cosas. A ver, ¿por qué esto está así? Ustedes que tienen años de estar acá, debieron de haber unificado esa comunidad desde que están aquí. Ahora, en manos de nosotros está. Porque el gobierno, sí, el gobierno tiene la puerta abierta, pero tenemos que organizar para poder ir a tocar. A ver quiénes son. Somos yo. Están organizados. Vamos a atender. Hermano, pero si nos vamos uno por uno, cada quien por su lado, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Con respecto a la educación, sí, estamos contentos de que X institución construyó esta escuela, pero a nosotros nos tiene aquí. Yo, por ejemplo, aquí en la mente, cuando vino la Secretaría de Educación, cuando vino Germán, ¿cómo que se llama? El de la Secretaría. Yo me quedé un poco pensativo porque él dijo, esta escuela está funcionando ilegalmente. Esta escuela no, señor. Siempre que se esté prestando un derecho fundamental, así no sea en cabeza del Estado, un derecho fundamental es un derecho fundamental. Sí. Entonces, si el Estado no es capaz de garantizar la consecución o el desarrollo de un derecho fundamental, tampoco puede prohibir de que se haga por fuera de ese derecho. Un derecho fundamental se respeta. Bueno, por eso. Bueno, entonces yo, volviendo con eso, gracias a ustedes, al equipo que hoy nos están orientando, nos están formando y seguimos pues solicitando a ustedes de que continúen, de que este taller continúe para ir fortaleciendo más a los líderes, a las autoridades nuestras, líderes y mujeres que también son parte fundamental de nuestra comunidad, que se involucren las mujeres también en este taller de formación. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo creo que el propósito de estos talleres no puede ser quitarles todo un día porque se vuelve cansón y cada quien tiene que hacer, ya vamos a almorzar, tenemos que resolver el tema de la ayuda que nosotros les trajimos. Entonces, mire, esto no se puede pretender en una mañana o en una tarde abordar todos los temas que hay pendientes. Por eso el ejercicio que se está haciendo con las organizaciones y con las entidades de gobierno fue muy bien estructurado en el sentido de que cada una de las entidades venía a darles un poquito de conocimiento. Es el abrebocas, es el primer paso, pero es muy importante que vayan sabiendo de que esto es un tema que se puede seguir organizando, que ustedes también se tienen que organizar y decirle a la alcaldía de la gobernación, oiga, compas, ¿por qué no seguimos con los talleres? Que nosotros ponemos la escuela, ustedes traigan la gente de acá, y que esto no se acabe hoy. Mañana Pedro y yo no estamos. Ustedes tienen que tener la capacidad de decirle a la alcaldía y a la gobernación, venga, ¿por qué no hacemos eso ahora? ¿Vale? Entonces, para que haya que dar, pero miren, tarea, porque yo he visto que un tema es la unidad de ustedes, pero también esto les va a servir a futuro con todo lo que se les viene, incluyendo el tema de la registraduría, y es, hagan una asamblea. La asamblea es un espacio 100% de ustedes, 100% de ustedes. Que estén los líderes, que estén las cabezas de familia, que estén la gente representativa. También les sugiero que estén los jóvenes para que ya vayan para la rueda y vayan escuchando a los mayores hablar.
Pero la asamblea es muy importante y en la asamblea yo les sugiero los siguientes puntos. El reconocimiento de los líderes. Que se unan ustedes, toda la comunidad, y los reconozcan. Y yo les voy a ser francos, yo entiendo que ustedes como pueblo indígena no es parte de su tradición dejarlo todo por escrito. Pero desafortunadamente, como decíamos, con el contrato firmado con el Estado y con el Occidente, nosotros los mestizos nos manejamos todo por escrito. Y para nosotros, lo que no está escrito se lo lleva el viento. Y entonces, usted llega y coge a un funcionario público y se acuerda que usted me dijo que... Pruébelo. Y como uno no puede probar lo que le dijeron, salvo que me estén grabando, ahí sí me pueden probar con todo lo que para la grabación, todo ahí esto nomás. tiene que quedar por escrito. Así no sea parte de sus tradiciones, es una obligación para poder empezar a organizarnos y poder exigir derechos. Tiene que quedar por escrito. Ustedes van a levantar un único documento, y menos mal está el profe Félix acá que ya lo voy a coger a usted como encargado. Gracias. Profe, un minutico ahí. Vamos a presentarle a... Permiso, buenas tardes a todos. Buenas Creo tardes. que nosotros nos presentamos con algunos que están acá presentes, ¿sí? Me presento, mi nombre es Sandra Cuadros, vengo de la Unión Temporal Vicón, con Secretaría de Salud y Alcaldía de Cúcuta, ¿sí? Pues estoy ahorita aquí molestándolos es porque la coordinadora nos pidió para hacer una articulación con las entidades que están viniendo acá, porque nosotros acabamos apenas de venir aquí al territorio esta semana, ¿sí? Estamos socializando con don Félix, con los líderes y caciques, ¿sí? Donde cuáles las necesidades, pero entonces se está haciendo un censo, entonces ¿qué queremos? Pedirles la firma de ustedes, si ustedes están de acuerdo. Sí, yo no veo ningún problema con confirmar, pero Sandra, yo te recomiendo. Sandra, Sí. Sandra, te recomiendo que nosotros ya tenemos una matriz que construimos desde la Gobernación y la UNIC, que es de público conocimiento. Nosotros no tenemos ningún problema en prestarla porque es en beneficio de la comunidad. Si ya don Félix considera que él es el que conoce mejor la estructura de todo, si él considera que de pronto una familia llegó una persona más, yo te recomiendo que no hagan todo el trabajo nuevamente desde cero, sino que usen esa caracterización, que acá las compañeras fueron el músculo real detrás de ese ejercicio. Usen esa caracterización y más bien los recursos humanos y monetarios que tenían destinados para hacer esa caracterización lo implementen en otra cosa. De pronto, digo yo, la construcción de una huerta, en una capacitación de algo que les pueda generar un beneficio que no sea la caracterización o el censo, porque como te digo, ya hay una muy completa, muy específica. De pronto, si ustedes quieren incluirle otra variable, como por ejemplo accesos a los servicios de salud, bien pueda, no tengo ningún problema, pero creería yo que ya habiendo un ejercicio reciente bien desarrollado, rehacerlo es un poco problemático. Y para eso la articulación, o sea, no quiero sonar como regaño ni mucho menos, sino que es que si nosotros ya hemos venido trabajando, por eso es bueno que nos articulemos, que te sumes al esfuerzo y que todos empecemos en la misma línea y no retomarlo. Pues por eso fue este pequeño de incomodidad hacia ustedes, es porque ella se quiere socializar con cada uno